aprecio esta oportunidad que me da y la presencia de ustedes. Gracias. Mi tema hoy es el Martín Fierro y la pena. Voy a comenzar por la parte más general de la cosa. En América del Sur, a diferencia de Europa y los Estados Unidos, lo primero que nosotros nos damos, con excepción de ustedes, hacer el caso, es un Estado. Y después nos damos una nación. La nación y la identidad nacional va a aparecer propuestas por intelectuales, los divulgadores de ideas. Y hay que recordar que en el siglo XIX los intelectuales son principal y casi exclusivamente literatos. En nuestro país, la inquietud por darnos una nación se va a expresar por primera vez en una obra de Esteban Echeverría que se llama La Cautiva, principalmente en el prólogo de La Cautiva, que es de 1837. Luego lo van a encontrar en El Facundo de Sarmiento, que es del 45, obra que puede decirse que es el contrapunto que se nos plantea Hernández en el Martín Fierro. Ambas obras pertenecen al mismo tipo literario. Al mismo tipo literario son la literatura gauchesca, nuestra literatura gauchesca. Y cuando hablamos de gaucho, estamos hablando de una cultura. Yo creo que existe cultura en la medida en que ustedes puedan resumir toda esa cosmovisión en una sola palabra. Si resumen, se puede resumir, posiblemente estemos frente a una cultura. Esta cultura tiene como palabra central la libertad. Ahora vamos a ver después cómo la va sistematizando, cómo la van a hacer. Es complejo además hablar de cómo se dio el origen de esa cultura. Hay unos ciertos acontecimientos básicos que ocurren primero en Europa y repercuten luego en América para que aparezca ese desarrollo de esa cultura. El nacimiento del gaucho está condicionado por una cultura inicial, una cultura original. Y esa cultura original es su hábitat, que se va a conjugar con ciertos grupos étnicos nativos, algunas características que esos grupos asumen en el Río de la Plata y que a su vez tiene una colonización europea bastante distinta al resto del mundo. Hay razones geopolíticas, hay otros factores que van surgiendo, pero sobre todo como consecuencia de la introducción de los ganados mayores, que se hacen ganados cimarrón acá, y son territorios semivacíos, realmente marginales de lo que es la colonización española. Y esos ganados son introducidos con anterioridad a la efectiva ocupación y colonización de las tierras. Por cierto, si ustedes hablan de un tiempo cultural del gaucho, yo les diría que es la siguiente, que son el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. Y ese va a ser el siglo del gaucho. Los acontecimientos significativos que aparecen en el siglo XVIII son, entre otros, el advenimiento en 1700 de los Borbones al trono de España, con Felipe V, y este hecho coincide con algo, poco más o menos con el descubrimiento del cuero acá en la Campana, y pasa a ser un verdadero tesoro. Entonces las cosas comienzan a cambiar de cómo se llevaba la colonización hasta ese momento. Los mozos santafesinos de la ciudad de Santa Fe, los mozos porteños, que están acostumbrados a vagabundear en la periferia de sus pueblos, a su albedrío, están amparados por una abundancia de alimentos, no tienen oficio conocido, tampoco encuentran un motivo de aventura, se van a introducir en las primeras cuereadas y en las primeras vaqueadas que tenemos. Y así comienzan a hacerse de un oficio. El primer oficio que tienen es la volteada, después es la faena de ganado, y tienen algo en ellos, que es un profundo conocimiento de la tierra. Ahora van a resultar no solo vaqueros, sino que además van a resultar vaqueanos. Y este doble conocimiento, junto a una natural habilidad para ser jinete, los hace especialmente útiles cuando se inicia la faena.
Acá en el Río de la Plata no importó mucho que la faena fuese legal o clandestina. La faena sí era en gran escala. A eso se le unen una cantidad importante de gente, desertores de todas las clases de naves que llegaban al Río de la Plata, naves que naufragan, las milicias, el ejército, aquellos que no querían seguir incorporados allí. El contrabando va a jugar un papel fundamental para el maridaje que se produce entre hispanos y lusitanos y el incremento de los faeneros clandestinos. Y esta gente va con chavada a la volteada, a la charqueada y al transporte de cuero. Así empiezan a hacer otro oficio de changador que se le agrega. Varios hechos van a provocar una definición de este nacimiento, que está integrado cuantitativamente por varios miles de individuos que juegan un papel preponderante en la economía regional. Esos hechos son primero el desarrollo de las grandes estancias a raíz que aparecen leyes sobre la faena, sobre la venta de cuero, sobre el marcaje, sobre el capaje y sobre el no sacrificio de hembras, que hacen que se desplieguen métodos particularísimos de faena y además de cuerear. ¿Sí? Lo segundo es la conquista pacífica del Río Grande do Sul, que hace que los portugueses se vengan cerca del Río de la Plata y cerca de Montevideo. La tercera cuestión es el Tratado de 1750 entre Portugal y España. Los padres jesuitas después son expulsados y aparece o se da en ese momento la llamada Guerra Guaranítica, que provoca una dispersión fenomenal entre la población que viene hacia el sur. Y a partir de 1767 también comienza a introducirse ganado en las estancias que van a formar toda una población flotante que va duplicando y triplicando los ganados cimarrones. El cuarto elemento es el advenimiento. Perdón, por ejemplo, en 1767 se expulsión de los jesuitas y que introducen. No, lo que pasa es esto. Si ustedes van a las misiones de Corrientes y Misiones, se van a dar cuenta de algo, que el ganado se sacaba desde el sur de Corrientes, Entre Ríos, que tenía mucho ganado, y se llevaba hacia el Paraguay. Hoy, por ejemplo, ustedes visitan esa zona, todavía están las autopistas que tenían los jesuitas, claro, las autopistas. Tenían caminos de ida y de vuelta, de manera tal que cuando llovía, en esa zona es muy llovedora, cuando llovía, los que venían o los que iban no entorpecían el tránsito. Entonces usted encuentra, cuando va a estudiar las misiones, se encuentra lo siguiente, que todavía estaban los abovedados, ¿no?, de esos caminos. Entonces utilizaban uno para ir y otro para volver y no interrumpir. El comercio era fenomenal, no solo entre las misiones, sino que las misiones se servían de ciertos lugares. Piensen, por ejemplo, cómo se daba la relación entre las estancias jesuíticas de Córdoba y la formación de recursos humanos en las misiones nuestras. Por ejemplo, en San Ignacio Niní, o lo que pasaba en San Ignacio Guazú en el Paraguay. Yo estudié una misión especial, que es la misión de San Carlos, que está en Corrientes. Y era evidente que esta gente hacía un traslado constante, así como también exportaba, o sacaba del país determinadas cosas. Por ejemplo, cómo vivían y cómo los jesuitas podían automantenerse. Era muy simple, vendían hierba y la trasladaban a Buenos Aires. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que Lugones propone de que esto quería ser un imperio, ¿no? El imperio jesuita, de que se asustan porque si un jesuita podía con una flautita conquistar miles de guaraníes, si agarraban una orquesta jesuita no quedaba nada de América. Pero, la cuestión es cómo se desarrolló. Y esa influencia, ¿qué pasó con el ganado? A medida que fueron bajando después de la guerra guaranítica, lo traen y lo incorporan. Lo que yo estoy hablando ahora es de la primera estancia, de cómo se da la primera etapa de la estancia en Argentina. La estancia va a cambiar por un hecho tecnológico que también es
lo que prácticamente ayuda a la desaparición de la cultura gaucha en su esencia. Son dos hechos tecnológicos. A, la introducción del alambrado. B, el molino. Con lo cual ya no era necesario ir a las aguadas, y no se necesitaban arrieros, y no se necesitaba ese tipo de gente. Y después a un hombre que es libre, le dice, mire, usted no va a seguir más este camino, ahora va a tener que bordear esta alambrada, va a tener que hacer tantas leguas para este lado para ir acá. Esto lo va a mejorar. ¿De acuerdo? Sigo, un paso más. Le decía, el advenimiento de Carlos III en España, el trono de España, tiene una creciente liberación del comercio interno e internacional, y esto favorece de manera creciente a los puertos platenses, los puertos tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Y estos episodios relativamente consecutivos, en un corto espacio de tiempo, en el mismo espacio geográfico, provocan una definición de tipo cultural. A medida que esto ocurre, se va acentuando un conflicto. Y el conflicto que se va acentuando, y esto lo pueden ver en la literatura uruguaya, en la literatura del sur de Brasil, ese conflicto que se va acentuando es entre campo y ciudad. Y las ciudades representan una organización social de carácter oficial, que es española, que desprecian, persiguen y pretenden colocar fuera del plano a los pobladores de áreas rurales, es decir, en este caso, a los gauchos y a los pequeños propietarios. Estos son los acontecimientos que permiten el surgimiento y, en cierta medida, el desarrollo de la cultura gaucha. Ahora lo que quiero es mostrar de alguna manera cuáles son las características que impregnan esa cultura. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la cosmovisión de esta gente? ¿Cómo se mueve? Yo creo que hay ciertas características que la definen de manera extremadamente particular. El gaucho nace porque hay hombres que en las inmensas llanuras verdes de nuestra región pasan millones de cabezas de ganado que aseguran un riquísimo sustento. Esto coincido con un historiador inglés que se llama Henry Ferns. Tengan oportunidad, lean el libro de Ferns, el libro se llama La Argentina. Y le hace una comparación. ¿Qué es lo que ocurre si usted está en Canadá y está nevando y se rompe el auto en una autopista? Muy posiblemente el que venga atrás tenga que parar, porque no va a hacer que llegue a la casa de él y no haya calefacción. Y además, si sabe que si lo deja ahí, usted se muere. ¿Qué es lo que pasa si pasa en una noche de primavera, acá, en la pampa gringa, que se rompe el auto? O pasa y decís a alguien, nadie se preocupa. Esto crea un tipo de individuo muy especial. Nosotros somos hijos, en buena medida, de ese individuo. Este hombre, por lo que tiene, puede librarse de la sentencia de la ganarás el pan con el sudor de tu frente. El mismo Fermi que le decía, dice, miren, levantar un fuerte de Buenos Aires a los gauchos les costaba aproximadamente 3 meses si eran españoles y 6 meses si eran ingleses. Causa, era así de simple. Veían, ellos estaban en el fuerte, siempre viniendo, calor, frío, sol, lluvia, custodiando el fuerte. Y afuera veía que había unos hombres que estaban bajo una planta, tomando mate, con su china y comiendo asado. Y los tipos decían que hago acá, ¿no? Así de simple. Yo creo que eso también nos dio una forma cultural. Esa forma cultural, ¿sí?, lleva a que el hombre realice tareas definidas. Y la única tarea que quiere realizar es para alimentarse, para subsistir. Y no la considera un trabajo eso, lo considera en sentido estricto casi un deporte y una expansión de la vida. Y entonces, cuando tenemos las horas migratorias, incluso de las primeras horas migratorias, esto es que parecen ser ociosos o perezosos.
Y, claro, pero ellos lo que venían como sociedad no significaba ausencia de esfuerzo, significaba independencia y libertad para realizarla, a esa tarea. Y la actividad del gaucho primero no era extractiva, y acá los gringos que llegan a decirnos que quieren la tierra. Y esto ha pasado no tantos años atrás, ha pasado con mis abuelos. Y como no tienen tarea, que la tarea extractiva es mucho más esforzada. En cambio, la tarea del gaucho es espontánea y alimentaria. Es dominador del caballo y dominador de la tierra sin dueño. Y él saca fruto de la tierra sin tener que encorvarse. Y además es un hombre soberanamente libre en su hábitat. No es un hombre que malgaste la fuerza de su brazo, tiene fe ciega en la capacidad de su mente y de su físico para asegurarse un alimento abundante y además sabroso. Además del cuero, cuando saca el cuero, le permite sus pequeños lujos y sus vicios. El inmigrante europeo es el gran crítico de este aspecto de la personalidad del gaucho y trae una mentalidad opuesta a eso. Y es por eso que lo considera un vago. Vean, me tengo un segundo, pero si ustedes analizan desde el punto de vista de la política, ¿por qué la participación política demora tanto en asentarse, que es hasta la ley Sáenz Peña? Van a encontrar esto. Mis abuelitos no llegaron acá para participar en política. Es más, consideraban que la política es una cosa de baja estofa, es para otra gente. Ellos venían acá a hacer y a tener la tierra y luchaban por la tierra. Esto lo explica todo el proceso migratorio que se da en la Argentina. Eran 7 días en el hotel de inmigrantes en el Retiro, decían, señor, adiós. ¿Y a dónde iban? Y los más audaces que iban a la Pampa Gringa, y allí se quedaban. Esto también les explica la conformación poblacional de la Argentina de hoy. Dentro de la isoyeta, los 800 milímetros, está el 75% casi del total del electorado argentino. Esto le está diciendo algo. Y el resto del país, y el resto ha quedado como semidesierto, como que no hay poca gente. Y además, lo que el europeo ve como sociedad es en realidad una forma de trabajo realizada a voluntad y en forma discontinua. Y cuanto más largos sean los periodos, muchísimo mejor. No hay haracanería. A lo sumo, lo que hay es una falta de constancia y de persistencia en lo que tiene que hacer. Y por otro lado, hay falta de estímulos externos. Hay ausencia de necesidades presurosas. El espíritu es inquieto, es imaginativo, es libre. Lo hace proclive a no preservar en las iniciativas a largo plazo. Esto lo pone enfrente del tipo que tiene que esperar la cosecha. Así de simple. Hay que reconocerle algo. Que en lo suyo el gaucho tenía un rendimiento prácticamente inigualable. Otro de los aspectos que les decía que puede resumir la cosmovisión de lo que es el gaucho es la libertad, el amor a la libertad. Él es dueño de su destino y tiene casi un puro estado de libre albedrío. Donde él vive no existe el concepto de propiedad, no existe el concepto de tierra, ni el de ganar como propiedad privada. Las cosas acá son prácticamente de todo. Tan fuerte es ese sentimiento de libertad que lleva a sobrepasar cualquier otro valor y llega a ser casi una necesidad fisiológica, tan importante como comer o respirar. La libertad es la única religión de nuestro gaucho. Por eso él se resiste fenomenalmente a toda forma de trabajo que sea regimentada y solo acepta llevar la faena a su modo. Y eso hace que no pierda en ningún momento su libertad. Por eso aparece el fenómeno de que
Él resiste al rey y a su ley. Porque las dos cosas, tanto el rey, el que manda, el que es dueño de esto, como su ley, a mí no me interesan en lo más mínimo. Cuando soplan vientos de independencia, lo que este buen hombre hace es enrolarse en la fila de independentistas. Y en toda su relación que había, estaba presente. Por eso la rebelión surge contra el Estado constituido, pero siempre busca un caudillo. Esto en algún momento, si quieren, discutimos, el concepto de caudillo dentro del gauchaje es totalmente distinto a otros conceptos de caudillo que se dan en América Latina. Es un elegido caudillo, y es un elegido interpares, entre los pares, y puede ser cualquiera de ellos y en cualquier momento. Una pequeña diferenciación respecto a los caudillos gauchos es esta: la fuerza y la cohesión que logra el caudillo en torno a él crean una amistad de carácter semipaternalista que no quiebra el principio de libertad de cada uno. El caudillo jamás deja de castigar una insubordinación por causas que sean efectivas y de carácter personal. No castigar equivale a algo: a introducir el principio de corrupción y de disolución del grupo. Entonces, todo lo que deba ser castigado va a ser castigado. Ahí, el castigo deja de convertirse en un descalabro para transformarse en algo de los intereses generales. El castigo pasa a ser una cosa de interés general. De este modo, los caudillos gauchos desarrollaron un temperamento admirablemente adaptado al ejercicio de la autoridad. ¿Está claro? Podría seguir y darles otras pautas, como por ejemplo, cómo es la generosidad de este hombre. ¿Es un hombre generoso? Sí, es muy generoso, con lo que abunda. Con lo que no abunda, lo que es propio y no abunda, no se lo presta a nadie, ni se lo da a nadie. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo es este buen señor? Acá se puede parar en el rancho de él. Sí, todo eso está perfecto. Primero porque el hábitat es una cosa muy especial. El rancho no es otra cosa más que una continuidad de la tierra. De hecho, cuando ve la construcción, es eso, es una continuidad más. Por lo tanto, esto es todo, pase, ¿no? Ahora, por ejemplo, en relación con la mujer, el gaucho es un terrible machista. Causa, no hay mujeres. Y por tanto es terriblemente egoísta. ¿Sí? Si goza la presencia de la mujer, no lo sé. Si la admira su belleza, tampoco lo sé. Pero había pocas. Y entonces eso tenía un enorme valor. O sea, no era un desprendido absoluto. Y sus pocas herramientas eran de su apelo, su caballo, si conseguía una china, esas cosas no eran rentables. Otra de las cosas que siempre se habló es que el gaucho era un hombre triste. Se ha dicho que es un hombre triste. Y este rasgo ha sido muy destacado por los literatos y por los poetas, ¿no? Pero literatos y poetas que no eran del campo, sino que eran literatos y poetas de los hombres de ciudad. Hombres de ciudad y junto con los extranjeros, que veían en este hombre alguien triste, melancólico, que el gaucho es un hombre que no se manifiesta ante extraños, no le gusta eso, y frente a esto se retrae. Y hay un temor central, temerle al ridículo. ¿Sí? Y al ridículo antes y ante los hombres de la ciudad. Lo que tiene de controvertido y de melancólico es porque vive solo, y vive solo y le sobra tiempo para pensar. Además, la discontinuidad de la tarea le da rienda suelta a la imaginación de su mente. Y es un hombre que sondea los grandes problemas de la existencia, aparentemente que son fantásticos y misteriosos, ¿no? Pero él va a
ver y a interrogarse sobre los astros, el rayo, el tiempo, el gran espacio celeste, cosa que tiene horas y horas para mirar. Él va a contemplar desde dos perspectivas, desde la altura de su caballo o de cara al cielo. Y lo contempla desde arriba, el caballo, y de la inmensa bóveda celeste. Mira cara al cielo y ve eso. Vive física y mentalmente en un macrocosmos que para él le resulta pequeño. Y de ahí el concepto de su melancolía. La valentía, el coraje, el arrojo, parecen ser características permanentes de esta personalidad. Cuando se preguntan sobre la vida, sobre el concepto de vida, ustedes se van dando cuenta de que esto es lo opuesto a lo que es una cultura de pueblos agrarios y pedestres, ¿no? Ven al sacrificio de la víctima, de la muerte con infusión de sangre, y todo es simbólico, y aparece la fecundación de la tierra como la máxima expresión de deseo para aplacar o satisfacer a los dioses y hacerlos propicios, para tener buenas cosechas o para el cese de una sequía o de una peste. Acá es todo lo contrario. Esto es totalmente desconocido para los pueblos cazadores o quitadores. La muerte de un animal para esos pueblos es algo absolutamente natural, instantáneo, normal, simple, de un valor mínimo. Y está muy lejos de ser cruel en su razonamiento. Para él es un hecho natural, y como hecho natural así lo toma. La muerte de otro hombre, que siempre es tomada por el gaucho como que bueno, tiene una aparente frialdad, lo toma con la misma naturalidad que muere un animal. Hay cosas más terribles que este hombre lo tiene. Hay cosas que para él son graves, y ahí sí, por ejemplo el sufrimiento, el dolor prolongado, el dolor que humilla o el dolor que se asemeja a una pérdida de libertad. Entonces a él lo somete eso a una dependencia enorme, y al someterlo a esa dependencia él lo disminuye entre los otros y se disminuye a sí mismo. Están muy metidos esos principios dentro de nuestro gaucho. Por ejemplo, respecto de esto, del concepto de libertad y de la relación con la vida, es bastante interesante ver el despenador. Por ejemplo, el ejército tenía detrás un despenador. Los gauchos los mataban, los que habían quedado heridos, porque no sabían. Y era, para ellos, esto era hacer que no sufriesen más. El otro no iba a poder tener ninguna posibilidad de volver a ser quien era. Y antes que decir, prefería matar. Esto, decían que Urquiza tenía un ejército de despenadores. Dando clases en Salta, me encontré con que querían escribir una tesis sobre el modelo del despenador entre determinadas etnias y cómo se desarrollaba eso, y si se permitía o no, si era una eutanasia o no era una eutanasia. Eso es un problema ya para los bioéticos. Yo de eso. Ahora, decir, hacer esto era no rehusar de ese servicio a un compañero caído, ni tampoco al adversario vencido, porque sabía que ahí no había posibilidades. Y esto parece una actitud bárbara, pero muchas veces se degüella a los prisioneros por necesidad, porque es imposible que pasen a formar parte de las propias filas, o que para qué mantenerlos en condición humillante, en condiciones crueles, en la prisión o en el centro. Esto creo que les digo un panorama muy general, que se puede profundizar muchísimo en lo que es esa composición del gaucho. Ahora voy a pasar ya a la etapa más importante de nuestro trabajo, que es cómo se traduce poéticamente el Martín Fierro en la política argentina. Hernández publica el gaucho Martín Fierro en el año 1872, primera vez. Y la vuelta de Martín Fierro, que es la segunda parte, en el 79. Partimos desde ahí
lo leemos profundamente, nos vamos a dar cuenta de algo, que son dos libros, ¿no? Me da vergüenza hablar ante ustedes porque los comentarios que han hecho Martín Fierro los han hecho señores del talante, nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, Mejía. Yo no estoy hablando de eso. Pero voy a dar una interpretación desde mi perspectiva y respecto de un punto de Martín Fierro, que es el problema de la pena. La primera parte, que nosotros ahora conocemos como la ira de Martín Fierro, ¿no?, es la que se preocupa y se pone el acento en denunciar los malos tratos sufridos por los gauchos. Va a pasar. A medida que nosotros nos vamos aproximando en nuestra historia a 1870, se da un fenómeno, que es el de exploración y control de los campos por las autoridades gubernamentales. Muchas de esas autoridades luego van a ser y se van a convertir en estancieros. Bajo la presidencia de Mitre, es entre 1862 y 1868, se retoma con fuerza lo que se conoce como Ley de Levas. Una norma que en Buenos Aires tenía vigor desde 1815. El entonces gobernador intendente de Buenos Aires, que es Manuel Luis de Oribe, ¿sí?, dicta un bando. Yo le encontraba en algunas cosas que era sobre el monte, pero es Oribe en realidad el que lo hace, dicta un bando. Ese bando considera que todo hombre del ámbito rural que no tuviese propiedad pasaba a ser un sirviente o un peón. Si el peón deja el trabajo, pasa a ser considerado vago y castigado con una incorporación inmediata al ejército por 5 años. Como prueba de favor a esos asalariados, se establece la papeleta de conchavo. Esa papeleta de conchavo tiene un formato y un procedimiento de validación que realizan las autoridades en los partidos rurales. La papeleta tiene una duración de 3 meses y no tiene validez fuera del pago. En el pago que ha sido emitida, sí. Fuera de allí, no. Y solo puede ser revalidada por el juez del pueblo de origen. Con Rosas, esto se modificó un poco. Causa. Rosas ocupó el gobierno entre 1829, 1832, 1835 y 1852. La papeleta de conchavo se generaliza, pero hay una cosa, es aceptada por el gaucho. Y es bastante aceptada porque, ¿qué hacen los estancieros de la provincia de Buenos Aires, y principalmente Rosas? Lo que hacen es afincar vagos en las estancias y servirse del trabajo. Pero en tiempos de Mitre la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Por disposición del juez de paz se puede reclutar hombres para que sirvan en el ejército de frontera. Y se lo hace en nombre de la defensa del territorio contra los indios. ¿Qué ocurre acá? La ley de levas aparece con una fuerza inusitada. Cualquier hombre, vago o vicioso, así como aquellos que no puedan comprobar que poseen renta, están obligados a trabajar por la defensa territorial y frenar el avance de la indiada. Sobre esta cuestión es la que escribe Hernández, acusando que esas medidas estaban llenas de corrupción y de abusos. Porque para llegar a la gente, llevar a la gente a la frontera y hacerla trabajar en la estancia de algún coronel, era lo que se decía que era vago o vicioso. La enorme consagración que tiene Hernández en esto es en el hecho que presenta esta interpretación como un desarrollo social. ¿Sí? Y un desarrollo social que se realiza a través del gaucho, cargando todos los versos sobre la base de denuncias e injusticias que se cometían por las autoridades gubernamentales en contra del hombre del campo que vivía luchando contra la frontera de India. Le leo unas cestillas. Yo no soy buen relator, pero le leo unas cestillas de lo que dice y cómo me lo plantea el Martín Fierro. Aquello no era servicio ni defender la frontera, aquello era ratonera en que solo gana el fuerte, era jugar a la suerte con una tabacurera.
Allí tuito va al revés. Los milicos se hacen peones y andan en las poblaciones emprestados para trabajar, los rejuntan para pelear cuando entran indios ladrones. Yo he visto en esta milonga muchos jefes con estancias y peones en abundancias y majadas y yo he visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. Martín Fierro es una obra que define la oposición y crítica a los gobiernos letrados y es la contrapartida del Facundo de Sarmiento. Todo el trabajo estético que ustedes van a observar, que pueden leer en la poesía de Hernández, es un esfuerzo por transformar una realidad histórica cuando se está dando la decadencia, cuando se está dando la decadencia de la cultura. Hago acá un punto. Si ustedes observan, ustedes lo pueden hacer como abogado, o ustedes son politólogos. Perfecto. ¿Cómo definiría los periodos históricos? Lo primero que viene a decir es que no soy historiador, yo tampoco. ¿Cómo haría? Dígalo por un libro. Por un libro. ¿Cuándo comienza la antigüedad? Cuando Platón escribe la Peridiqueta Politeia, ese era el título de la República, ¿no? Por ejemplo, o Cicerón, en ese momento. ¿Cuándo comienza para usted la expansión de Roma? Y el día que se escribió la República. Dígame, ¿y la Edad Media? El día que San Agustín escribió en la Ciudad de Dios. Y el Renacimiento, y el día que Maquiavelo escribió El Príncipe. Y la modernidad, y el día que dijeron que esto daba vuelta alrededor del sol y no al revés. Ahora, si le pregunto a ustedes, me pueden hacer la historia por vía de juicios. Y decir, che, ¿cuál fue el primer juicio? Y parece ser que fue allá en la protohistoria. Y ese primer juicio parece ser que lo hizo Dios y que lo hizo de esta manera. Como me pueden decir, ¿y cuándo comienza la antigüedad? Y usted me puede decir, mire, con el juicio de Sócrates. ¿No? Y si van siguiendo se van a dar cuenta que cada etapa de la historia se desarrolló en base a un juicio y ustedes en base a un libro. Acá lo que pasa es que esto pasa al revés. Este hombre escribe cuando la cultura está desaparecida. Esto también es lo fantástico. Y creo que esos 10 años que van, desde los años que van entre la ida y la vuelta de Martín Fierro son el periodo de mayor decadencia que se da en la cultura gaucha, ¿no? Ahora bien, les decía del trabajo estético, ¿no? Hernández lo que procura es convertir la situación que se está viviendo en una realidad artística. Y para él, eso sería que perdure la cultura gaucha. La disputa que él plantea es fuerte entre el campo y la ciudad. Se van a dar cuenta que prácticamente toda la literatura de América Latina aparece esta tensión y es constante. ¿Sí? Se los digo en 3 versos solamente. Y ya es tiempo, pienso yo, de no dar más contingentes. Si el gobierno quiere gente, que la pague y se acaba. Esto le decía directamente, esto va directamente a Sarmiento. Y así saco mi conclusión en medio de mi ignorancia, que aquí nacer en estancia es como una maldición. Después dice, y digo, aunque no me cuadra, decir lo que nadie les dijo, la provincia es una madre que no defiende a sus hijos. Le estaba diciendo fuerte a lo que había pasado con Alsina, ¿no? Y la zanja de Alsina y lo que estaba pasando atrás. Hernández emprende un proyecto político, y emprende un proyecto político para la Argentina con premisa de la sabiduría que nace del propio campo, que no es científica ni es letrada, sino que es sabiduría que se ofrece a través de la experiencia de un pueblo. Su relato es acusar a los gobiernos de la ciudad como culpables de haber hecho desafortunado al gaucho y haberlo convertido en un hombre violento, en un hombre sin destino y que solo conoce el dolor, el sufrimiento y la soledad. Y esto queda bien reflejado, vuelvo sobre mis tesis, no soy especialista en ese verso, pero cuando leemos esto, aquí no vale el doctor, solo vale la experiencia. Aquí varían su inocencia. Esto que todos lo saben porque no tienen otra llave y el gaucho tiene su esencia.
Es importante notar que Hernández en el Martín Fierro no niega el camino de la civilización. Y el fin de su exposición es defender al gaucho para que tenga derechos, y en un pedacito dice para que tenga casa, escuela, iglesia y derecho, ¿no? Y lo que pretende es que la cultura argentina incluya a la cultura gaucha y que Argentina marche al camino de la civilización, pero que lo haga de la mano de esa cultura. Acá aparece la cuestión medular de nuestro tema. El primer problema, para hablar de la pena tengo que hablar de la ley, ¿no? Y hay 4 fillas que explican bastante bien esto. ¿Qué es la ley? Dice, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el grande, pues el que rompe el bicho grande y solo enrieda al chico. La ley es como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le viene bien. Los que la gobiernan ven a dónde han de dejar el tajo. Le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. La gran está el chiquitín, ¿no? Ahora, el comportamiento de Martín Fierro hacia la autoridad y la ley resulta de la diferencia entre 2 ordenamientos jurídicos, entre el ordenamiento totalmente distintos y con distintas interpretaciones de la ley. La ley estatal, que está escrita y desarrollada la ley de vacancia, la ley de lego, en oposición a la ley de la fuerza, transmitida a través del recurso oral, del principio regulador del gaucho. De ahí que la ley oficial no se comparta en la base de las creencias de los paisanos. Y el gaucho regula su comportamiento a partir de un sistema de creencias en donde se premian 2 cosas: la palabra, el cumplimiento de la palabra y la amistad. Y eso está por encima de la ley, y eso está por encima de cualquier otra cosa. Cuando Martín Fierro se encuentra en una partida, ahí aparecen los valores primarios del gaucho. El encuentro con cruz es el valor primario del gaucho. Y dice, pues de todos los bienes, en mi ignorancia lo infiero, le dio al hombre altanero su divina majestad. La palabra es lo primero y lo segundo es la amistad. Esto lo dice mi hijo Martín Fierro. Y es muy severa la ley, porque un crimen o un vicio somete a un hombre a un suplicio, el más tremendo y atroz, privado del beneficio que ha recibido de Dios, que es su libertad. La nostalgia que siente Hernández antes la ampliación de la ley estatal a la periferia motiva un giro que termina en una parte de la novela. La ida de él hacia el desierto, la marcha hacia el desierto, la hace con Cruz. Cruz es un policía. Cruz es la figura alegórica del Estado que decide arrestar a Fierro. ¿Sí? Y fíjense qué le dice cuando lo ve que son muchos contra uno solo. Grita: Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así a un valiente. Cruz se enfrenta a la ley estatal en nombre de las reglas escritas y de la reciprocidad que tienen entre sí los gauchos. Ahora, observen. Esta ley aplica la pena, la ley de la ciudad, aplica la pena de manera antojadiza y de acuerdo a los intereses de los que mandan. Acá la cosa es totalmente distinta,
porque lo que hay que aplicar es la ley de Gaucho. Esto es en la ida. Cuando vuelve, nos encontramos con una idea de ley y de pena totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en la vuelta de Martín Fierro regresa del desierto como un héroe regenerado y se inserta en un orden nacional, ya no a través de la violencia o de la fuerza, de ser un gaucho renegado, sino a través y discutiendo con los hombres como un hombre letrado, y encuentra y ve que el respeto a la ley es la única solución al tema. Termina Martín Fierro volviendo a la ciudad letrada. Ahora, la pena solamente la tiene que sufrir aquel que ha violado la ley. Y para que la ley perviva es necesario resguardarla. Estos cambios, que lo vemos en la pena, lo vemos en otras cosas, es decir, la interpretación que aparece en, por ejemplo, en el Martín Fierro es complejo decirle cómo hacer la incorporación del negro, porque no se puede encontrar. Ahora, el Martín Fierro de la primera etapa, de la ira, ¿por qué se va? Y se va por esto que es tan simple como esto. Acá no hay ley. Vamos a la tierra sin ley. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para comer es hacer de vez en cuando un malón, robar algo y volver otra vez a vivir con los indios. Así pasa 10 años. Pero cuando vuelve, tiene una muy mala imagen del indio. Lo cual le quiere decir, señores, a esta gente me parece que no la podemos incorporar. Sarmiento había dicho, esto es imposible que llegue a la civilización, directamente, o sea, descartado de lleno. En cambio, en Hernández ustedes tienen 2 etapas bastante bien definidas. Y el problema gira en torno a la aceptación o no que esos individuos tienen respecto a la ley. Bueno, esto es lo que quería contar con Martín Fierro y de cómo ven este buen hombre la reina. Así que quedo a disposición de ustedes. Además, una vez estaba en la Universidad de Mainz y el profesor me dice, yo iba a darle una cosa sobre el sistema político argentino. Entonces, sí, que me dice el tipo y sus escritos. No, le digo, yo eso no sé mucho. Me dice, es una falta de respeto que usted hable ante quién va a hablar y no haya escrito lo que va a decir. Así que yo le voy a dar un papel y una carpetita y usted va dando vuelta el papelito como que está leyendo. Manfred Moos, un genio. Entonces ahí discutimos por qué cuando hay gente importante frente a uno que considera que es más importante que uno tiene que leer. El Papa supongo que sabe algo del catecismo. Todos los miércoles lo enseña. ¿Y por qué lee? En la diplomacia más ortodoxa, se dan cuenta de algo. Ningún tipo que tenga que hablar ante alguien importante puede improvisar. Los argentinos nos caracterizamos por improvisar mucho. Así metemos la pata. Y ustedes más. Politólogo. No sé qué pasó una vez en Chile, justamente, que me tocó estar en un panel y para nosotros, cuando te toca hacer un panel, es de mala educación. Claro, que implica que no vas a escuchar al otro, claro, que vos ya tenés lo tuyo puesto. Por lo tanto, se ofrecieron 2 rectores de universidades y nosotros leían y yo dije, claro, tienen que leer porque alguien les escribió la cosa, que es lo que vos pensás acá, si el tipo tiene que leer porque este chanta no estudió, no pensó, no reflexionó y alguien le escribió. Y después, una de las personas que me había enviado dice, sí, pero si no tenía nada, no será lo mismo. Si no pudiste preparar nada escrito, aunque sea, tendrías que haber tenido algo adelante. Exacto, pero después los tipos lo que tienen es 14 tomos introductorios, 40 de desarrollo, 5 de conclusiones sobre el elefante en la Edad Media en el Principado tal. Claro, es decir, los tipos todas sus clases las escribieron, ¿no? ¿Y desde qué esa época que era? Todavía. Siempre todas mis clases no me interesa de qué son, ni cómo son, ni si son del primer año, del doctorado, del postdoctorado en la facultad, yo las escribo. Y con ellas trato de no reiterarme cada año. Viste que lo peor que le puede pasar a un profesor son 2 cosas. Una, que siente el eco, o sea que se está escuchando a sí mismo, esto es un drama. Y la segunda cosa es que pueda fallar en una apreciación. Y esas cosas me llevaron a que yo tengo clases aquí.
Claro. Así que bueno, no sé qué preguntas tienen. Ustedes son... Yo realmente tengo interés además de hacer preguntas de ver cómo vieron ustedes, que no habían leído el No, para mí todo es una novedad. Léalo. Sí, ¿Saben por qué? Vale la pena porque salen una cantidad de cosas ahí que le van explicando algo que van a entender de un estrato que ha quedado en los argentinos. Acá somos todos descendientes de barcos, o sea, acá hay un solo aristócrata, que es Kuligoski, que es el rey del confort que está en el 11. Todos los demás venimos de barco. Esto le va a mostrar cómo se fue formando, porque es muy interesante ver si lo que quedó desplazado prácticamente les diría hasta más que avanzado la mitad del siglo XX, es la tercera estructura, que es la de los pueblos originarios. No podemos decir indio, no tiene problema. O sea, la India quedó desplazada. El gaucho se incorporó, solamente queda un esquema de tradición. Esto lo van a encontrar, por ejemplo, cuando lean sobre las 3 razas míticas de Brasil, ¿no? Cómo se da la cultura gaúcha, la cultura carioca y la cultura de la negritud. Es decir, Brasil es un invento, y es un invento del Estado Novo. Ya sé que la clase en Brasil y todo, pero es un invento del Estado Novo igual, ¿no? Esas 3 culturas místicas hubo que unirlas. Y entonces empezaron a aparecer determinados valores culturales de lo que es el Brasil. Y el problema más serio que enfrentó el Estado Novo en esa elección de Tulio Vargas fue esto, de cómo incorporamos la cultura gaúcha a la cultura. ¿Qué tiene que ver un gaúcho con la cultura de Mariana? Absolutamente nada. Pero sin embargo Brasil sigue siendo eso. Ahora nosotros tuvimos un problema. Brasil dio manifestación a sus expresiones culturales. En la literatura de Brasil aparece muy bien, piensen en Jorge Amado. Jorge Amado es el creador de Bahía, en el sentido de que la bahianidad está en su obra. Pero nosotros tuvimos que superponer las capas culturales. Y cuando llegó el esquema migratorio, Gastón Gori, se llama el doctor que escribió La Pampa sin gaucho, quedó desplazado totalmente. Y la cultura originaria, si usted le pregunta a cualquier argentino a ellos, pregúntele que le diga 5 etnias que viven en el territorio de los pueblos originarios. Le van a decir 2. Uno que no son estos, que son los mapuches, y los otros los guaraníes. Ahora le pregunté, ¿dónde viven los matacos mataguayos? Los choros. ¿Qué está hablando? El tipo hablará de algún país extraño. Esto es, si no incorporamos a nuestra cultura, es la estructura del pueblo originario. Hoy se dice que reconocer el pueblo originario es darle una hectárea de campo, que tengan no sé qué cosas, que tengan lugares para el esquí, pero la realidad es otra. Por ejemplo, en este tiempo todavía existían representantes de lo que es el indio Pampa, ¿sí? Que fue la primera expedición al desierto, la hace Rosas, para ampliar campos y para desarrollar parte de la provincia de Buenos Aires. Se actúa mucho esto porque este tipo llega solamente hasta Mar del Sur, hasta Mar de Ajó. Mar de Ajó es una ciudad que es un pueblito, ciudad bañaria, que está fuera de lo que es el estuario del Río de la Plata. El primero o segundo pueblo en el cual poder empezar a hablar de mar argentino. Llega hasta ahí. La una sequía en el medio, entonces toda la población, toda su milicia se tiene que volver. Esa avanzada contra el indio todavía existía y estaba bien definida lo que era la cultura pampa, lo que eran los indios pampa. Hoy no queda nada más que algún topónimo que puede ser Tuyú o alguna cosa así. No tenemos rastro de esa cultura. Es más, en 1956, el 57, vienen los alemanes a hacer un relevamiento de este tipo de cosas que hacen los alemanes, abren migratorias, gente que vive, qué sé yo, y tienen un problema. No saben qué poner en esa cuestión. Se dio, y no fue, yo entiendo que muchos dicen, no, pero van a cerrar para otro lado. El problema es acá en la provincia de Buenos Aires, y cómo se dio ese desarrollo de la estructura del pueblo originario.
El resultado es directamente que nos marginamos todo eso de la cultura y a la cultura gaucha se le impuso una tercera cultura, que sería la cultura de la migración, de la cual somos hijos. ¿La cultura de la migración? migración. Migrante, ¿no? Y eso dejó o desplazó una identidad fuerte de los argentinos. Ustedes piensen que nosotros, si hubo un estudio en un momento que se hizo, el padre se llama Roberto Busa, un jesuita que dirigía, murió a los 93 años, hace 2 años, que dirigía un lugar que se llama Cael, que su lugar es Milán. Entonces, en distintas partes del mundo, 3 o 4 tipos, trabajamos sobre las palabras dichas y expresadas en todos los idiomas, vivos y muertos, desde 20 siglos antes de Cristo hasta el año 2000, o sea, 40 siglos. Se recopilaron 11 millones de palabras. Yo tuve que trabajar sobre un concepto, 2 conceptos, que después me sirvió para mi doctorado, no puedo creer. Sobre 2 conceptos que eran sociedad y nación. Cuando vas viendo que ¿qué consistía? Jesuita este era un tipo, un genio directamente, porque es el creador del Control Find en la computadora de IBM. Se llama Roberto Busa y es el creador del hipertexto. Este tipo, bueno, fomentó esto, recopilamos 86 millones de palabras, de las cuales esos se sacaron de los 86 11 millones. De esos 11 millones, lo que ocurrió fue lo siguiente, que se pasaron a 8 alfabetos madres y luego se tradujeron todas al latín. Esto se presentó después, casi 90 tomos, a Juan Pablo II, en donde descubrieron una cosa, que los pueblos que más conceptos manejaban eran menos violentos. Los pueblos que más manejaban, menos manejaban conceptos, eran mucho más violentos. Entonces se vio cómo se estructuraba la lengua. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el 1,5% del total de las palabras pronunciadas en esos 40 siglos son conceptos. El resto son palabras vicarias, refieren a una cosa, a un artículo o algo que no hace algo. A mí me tocó en toda esta experiencia trabajar sobre el concepto de nación. Fue uno de los problemas que me preocupó y es cuando empecé a estudiar esto, porque pasaba lo siguiente: si usted toma, la primera vez que se utiliza la palabra nación en nuestro territorio es por un señor que se llama Camaño. Ese un señor Camaño era un expulso de los jesuitas porque había quedado acá, no sé cómo apareció en La Rioja. Hay un trabajo del padre Furlong, que es otro jesuita, que es las noticias del Gran Chaco. Ahí aparece 4 o 5 veces la palabra nación. Al tipo lo mandan a estudiar que vaya a ver qué pasaba entre el día de allá. Y entonces, mira, acá no hay nación. Acá lo que hay es gente que está mezclada. Así que no podemos hablar de nación. Si siguen, ustedes pueden tomar, por ejemplo, el concepto de nación. Perdón, ¿cuál era la diferencia entre Estado y nación? Me acuerdo que en algún tiempo de mi carrera lo había estudiado. ¿Qué estudió? Derecho. Y claro, en la UCA. En la UCA. ¿Cuántos años tenés, hijo, más o menos? 24. Ah, no. Mi hija es graduada por UCA. Yo también. Mi hija, por eso sí. La diferencia es esta. Decime palabra con esto. Esta es una raíz latina. Pero no, que no tengan origen griego, que tengan origen latino. Decime. ¿ST? Sí. Ah. ¿Qué palabra que tenga ST? Hija, lo que estudiaste, o todo derecho consiste en esto, mirá. Constitución, justicia, institución. Sí, es. Ministerio. ¿Qué estudiaste? Derecho. Palabras que tienen ST. Ah. El 80% de las palabras que pones. ¿Qué quiere decir eso? Contame. Fíjate, ahora qué es lo que pasa. Estatua. ¿A qué vas a la estación? ¿Para qué te sentás en un estadio? Todo eso te indica frenar. ¿Está claro? El concepto de Estado
lo vas a tener cuando el conflicto encuentra un fin. Por eso lo va a encontrar expresado en una constitución, en instituciones. ¿Está? Ahora, la nación viene de una palabra que es nazi, que quiere decir nacido. La primera vez que lo encontramos en el Concilio de Constanza, en 1414. ¿Sí? Ahí por primera vez se habla de nación, para ubicar a los señores. Entonces, por lugar de nacimiento. Después esa palabra va a tener otra apreciación. Va a pasar a tener un sentido, después lo hace la Universidad de Bolonia, y la Universidad de Bolonia lo hace ordenando cómo iban a dormir en sus dormitorios los estudiantes. ¿Sí? Pero después aparece un concepto mucho más amplio de nación, que va a tomar un sentido cultural. El primer sentido cultural, la primera expresión, la palabra, cómo se expresa la cosa. Y luego vas a ir agregando eso. Hay dos corrientes o tres corrientes que te dicen lo siguiente, que la nación nace, por un lado, por desprecio hacia los franceses. El suizo que anda con la vaca, con la cosa, y el solito que prefiere ser él y no parecerse a esos que están enfrente. Y después lo tenés en una enorme apreciación ya de carácter científico y más que filosófico, no científico, disculpen un poco, de carácter filosófico en los alemanes. ¿Está? Aparece todo ese concepto. O sea que la expresión de nación no es nada más que un hecho central y vitalmente cultural. ¿Está? En cambio, Estado te dice de organización. ¿Sí? Bien. Hace mucho, no te vayas. Vos sabés que vos comentabas que el gaucho lo que tiene es el temor o el miedo ante la vida, ¿no? Y Pusch justamente plantea una de las cuestiones que más marca la diferencia entre una filosofía europea y una filosofía latinoamericana, que para ellos el miedo es el miedo a la muerte. Exacto. Y el ser es un ser para la muerte. En cambio, para el latinoamericano la muerte es parte de la vida, es parte de la naturaleza. En cambio, el miedo es miedo a las cosas que pueden pasar en la vida. Exacto. Estos tipos tienen miedo a lo que les puede pasar. Para él, así, y esto, yo no quería hacer comparar, pero si ustedes se meten se van a dar cuenta que la justicia que yo les planteé es muy la justicia del Cadí. Es casi, la justicia del Cadí, eso sí. A ver, ustedes no lo vieron, pues la UCAD no lo ven, así que no. No, la justicia del Cadí es una justicia que encontrás en el mundo y en el pensamiento árabe principalmente, no tanto en el islámico como en el pensamiento árabe. El juez es un juez comunitario. Entonces, los tipos no creen tampoco en la organización del Estado. Nosotros hablando de la cultura árabe, estamos hablando de una cultura típicamente tribal, no creen mucho en la organización del Estado. Entonces tienen un señor, que es un señor prestigioso dentro de la comunidad. ¿Y qué hacen en esa comunidad? Si alguien comete lo que ellos consideran un delito, llaman al Cadí. El Cadí da una sentencia. Una sentencia que comienza más o menos siempre de la misma manera, que después lo utilizamos nosotros los cristianos, ¿no? Que es, en verdad, está escrito, pero yo os digo. Da la sentencia y el tipo se va. ¿Quién hace cumplir la sentencia? La comunidad. Esto pasaba mucho, habría que ver, estudiar. Hay un escritor árabe que se llama Emir Aslam. Este es un señor que escribió un librito que dice que los argentinos tenemos un abuelo árabe. Todos los argentinos tenemos de alguna manera un padre italiano, pero un abuelo árabe. El libro se llama El abuelo árabe, ¿no? En donde hace una comparación de esto. En la justicia de esta gente y en la interpretación de esta gente hay mucho, y no sé por qué, de esa interpretación árabe del mundo, ¿no? La interpretación del mundo árabe profundo, digamos, de la expansión, cuando tuvo la expansión a los 50 o 60 años de la muerte de Mahoma, en donde encontrás la principal literatura. De esos árabes que nos trajeron el número 0, por ejemplo, el número árabe. Pensá que en el siglo XII nosotros,
cuando tenemos que traducir, que era lo que decían los árabes, los números arábigos, dijimos que era una nada entre dos cosas, y no podíamos entender cómo valía una cosa para la izquierda y para la derecha tenía otro valor. Ese mundo cultural dio interpretaciones de lo que era la justicia, nos dejó varios puntos de lo que es la vida, la muerte, las grandes reflexiones. Que cuando hablo de filosofía habla de 6, 7, 8 reflexiones, que es la vida, que es la muerte, dónde venimos, hacia dónde vamos, y algunas cosas más, que es el ser, cómo lo definís. Y esto, decimos, bueno, comenzó con los griegos y principalmente con la metafísica aristotélica. Se preguntaba dos cosas: ¿quién soy? Un animal político, y dónde estoy en la poli. Y eso empezó por la cosa fea y fuerte que nos hacen estudiar en filosofía. Pero, no. Eso todo presente. ¿Eh? Eso lo tengo recontra presente. Lo vi un millón de veces. La poli, de Sócrates, la cicuta. Yo tengo dos preguntas. Adelante. A ver, sí, la primera es una pregunta y la segunda es a ver si entendí bien. Sí. La pregunta es con la mujer gaucha. Sí, está bien dicho, porque ya nos dijiste, perdón, Por favor. que eran escasas, había pocas mujeres, y que no sabes si el gaucho la admiraba y la quería. Pero ¿cuál era el rol de la mujer gaucha? Uno. Y la segunda, bueno, perfecto. El rol de la mujer gaucha era la de colaborar. Es una gran colaboradora. Tú tenés varias tipificaciones de lo que es la mujer gaucha. Por ejemplo, las fortineras. Fortineras. Estaban los fortines, las que ayudaban a los gauchos en los fortines. ¿Qué admiraba el gaucho de la mujer? Nosotros admiramos ciertas cosas, su estética, su forma, ¿no? Que son la mamá de la mitad del mundo y son la otra mitad del mundo, esas cosas admiramos. Pero el tipo no, admiraba la destreza que podía tener en las habilidades campestres. Esto era la esencia de la belleza de la mujer en ese hombre. ¿Tá? Que pudiese hacer prácticamente lo mismo que hago yo. Ahí estaba la clave. Por supuesto que esto fue un enfrentamiento cultural muy fuerte con el indio, ¿eh? Gravísimo. El indio hacía el rapto, se la llevaba. Esto no había conquista, sino que había una especie de relación. Le gustaba a la mujer que podía hacer exactamente lo mismo que hacía el hombre. La mujer de a caballo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay varias historias escritas sobre las fortineras, cómo eran, cómo se desarrollaban. No era nomás Martín Fierro lo canta bien, ¿no? Dice, ¿por qué le gusta a la mujer? Dice, no es por su belleza ni por nada, sino porque a todas ellas les dio un corazón de madre. Y se ensalzaba eso cuando encima podía acompañar al hombre. Y la segunda es, si entendí bien o no sé bien los periodos, Hernández era de alguna forma opositor de Sarmiento. Sí, Sarmiento. Y el impacto que tuvo la obra en la época. No fue. Miren, entre la ira de Martín, o sea, originariamente se llamó la primera parte El Gaucho Martín Fierro. Tuvo 10 ediciones, hasta la aparición en el 79 de la vuelta de Martín Fierro. En las pulperías, que eran los lugares del almacén de ramos generales del campo, se pedían 5 kilos de hierba, tanto de azúcar, y 4 Martín Fierro. ¿Saben qué lo que pasa? Que les contó lo que los tipos vivían. Y lo contó de una manera sencilla, y además de la forma de expresarse que ellos tenían. Por acá hay una enorme discusión. En 1837, yo decía, Echeverría escribe La Cautiva. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando que ese año se funda el Salón Literario, en el cual van a participar Sarmiento, Alberdi, como grandes representantes. La pregunta que tienen es ¿qué lengua tenemos que hablar? ¿Y en qué lengua debemos escribir? ¿Sabe cuál es la respuesta que tiene el prólogo de La Cautiva, el primer prólogo? La que se escribe y se lee en Buenos Aires. ¿Esto qué es? Un poema, La Cautiva. Luego se va a transformar en una novelita que escribe Mitre en el exilio de La Paz, en Bolivia. ¿No?
diciendo que la única manera de explicar la historia era construirla en base a la literatura, contando que la única manera de explicar esa literatura era en la lengua de Buenos Aires. Con lo cual eran desplazamientos que había constantes a lo que era esa sabiduría y esa forma de expresión, esa manera de trato. Y esto provocó a lo largo de nuestra historia rechazos profundos, y ha dividido ciertamente la historia nuestra en dos grandes estructuras. Y esto de alguna manera en algún momento alguien tendrá que decir, mire muchachos, no hay dos historias, hay una, y sumámosla, y somos lo que somos, y ¿qué es lo que hay? De hecho, en La Cautiva, el personaje, el gaucho, entre comillas, se llama Brian. Brian, el gaucho se llama. Se llama Brian. Una cosa. Recuerdo totalmente. Sí, y por cómo es él. Además, ahí aparece la figura de la mujer, porque la mujer es la que lleva toda. Ella es una mujer audaz, de cuchillo tomar, ¿no? En cambio, era un cobarde. Pues plantea exactamente el proceso inverso. Y ahí aparece también otra vez la figura de la mujer, más allá de que, bueno, Echeverría no era un hombre. Ahora, Esteban Echeverría, que escribió un libro llamado El Dogma Socialista. El Dogma Socialista, 1930 y pico, antes del 48, digamos, es bien interesante. Pero nuestro socialismo implica a Esteban Echeverría con Juan B. Justo. Escribe uno de los primeros manifiestos socialistas dirigido a los campesinos y proletarios. No utiliza la palabra proletario. Justo es el primer traductor al castellano de las obras de Marx. De las obras de Marx. Pero se refiere a algo así como los operarios. Campesinos y operarios de la patria. Ningún campesino que se llama campesino y ningún operario se llama operario. Vino Perón y dijo, compañeros, chao. ¿A quién le vas a escuchar? Obvio, a un socialista que te dice. Y además, bueno, Juan B. Justo hablando del overol azul, cuando ningún operario causa un overol azul. Si no teníamos un proceso de industrialización avanzado. Entonces era muy gracioso porque esto que está comentando Gustavo es justamente lo que pasa con los sectores progresistas, entre comillas nuestros, que nunca entendieron lo popular. Nunca entendieron lo popular, eso es un problema muy serio. Y es muy serio, claro. Es muy grave. Sí, eso lo encontrás prácticamente muy bien expresado en la literatura. Yo les decía, piensen, por ejemplo, la primera palabra que utilicé es intelectual, ¿no? Y la intelectualidad era el literato. Esto nace en Rusia y llega a Francia. Un señor que no lo conoce ni la mamá, que se llama Pure Dogorikin, forma un club. No es literato, forma un club. Ese club que forma, grupo que forma, lo denomina intelectuales, pero en francés. Intelectuales. Que trataban de responderse dos preguntas. ¿Qué es Rusia y hacia dónde va? La respuesta que llegó el grupo de esos intelectuales que era: piensen en Rusia, piensen en lo que es la intelectualidad rusa, el significado de inteligencia bajo el régimen zarista. Entonces, esos tipos eran como desplazados. La respuesta que llegaron es que Rusia era un lugar que estaba al este de Europa y que marchaba a Europa. Claro, el problema de ese momento era este. Para Rusia, Europa era Francia. ¿Dónde hace la carrera la palabra? En Francia. Y los intelectuales son los hombres que escriben y los hombres que ven su tiempo y que lo critican y que tienen una noción clara de lo que es su tiempo. Es muy compleja la cosa. Ahora, ¿por qué se nos hace compleja? Porque vos decís, ¿quiénes son los formadores de opinión? Los periodistas que están en la televisión. San Ignacio, lo que es eso. En cambio, estos tipos daban ideas y de construcción, y a nosotros se nos dio una clara idea de construir una nación. Y indiscutiblemente los dos libros que te dicen cómo había que hacer una nación en el siglo XIX son este que comentamos hoy y el Facundo. Es un contrapunto constante. Pensá que Sarmiento llega a ser presidente de la nación. Ahora, si la obra va en relación a cómo la piensa el autor, mi opinión es que sí.
Cuando vos ves que el senador Martín Fierro, el senador Hernández, podría ser senador por la provincia de Buenos Aires, los proyectos de ley que él presenta, indiscutiblemente el tipo fue cambiando a medida que el tiempo pasó. Cuando se va dando cuenta de que eso que él había escrito ya no existía más. El tiempo que hace, nosotros somos unos países, si vos analizás la historia argentina, la medís en tiempo para construir. Nosotros, el Estado, nos dimos 102 años. De 1810 hasta la aplicación de la Ley Avellaneda en el 12, por primera vez en la provincia de Santa Fe, han transcurrido 102 años. Nosotros no tuvimos capital de la nación, hasta 1880, con una ley que hace capital de la nación a Buenos Aires. Mientras tanto, las dos, capital de la provincia y capital de la nación, estaban acá, en Buenos Aires. Fundamos la ciudad de La Plata para que sea capital de la provincia de Buenos Aires. Eso pasa en 1882. ¿Quién hizo el asado? El asado de inaugural de la calle. Hernández. Una cosa bastante interesante, como el tipo fue modificando su apreciación a medida que fueron cambiando los vientos políticos. Y esto lo encontrás traducido en el Martín Fierro, ¿no? Vos fíjate que es bien interesante lo que se da. Rusia se ve a sí mismo como un país, la intelectualidad, Rusia se ve a sí mismo como un país que está al este de Europa. Nosotros acá estamos en el centro de Buenos Aires. El otro día estuvimos con Rosenberg recorriendo Caballito y más allá, que es el oeste. San Telmo es el sur, Belgrano y demás es el norte. ¿Por qué no tenemos este? En realidad, Caballito es el centro geográfico. Exacto. Porque nuestros intelectuales miran a Buenos Aires desde el este. Ellos están puestos en el este. Entonces no se mira a Buenos Aires desde acá. Por eso no tenemos este. Cuando Borges escribe La muerte y la brújula, no la puede situar en Buenos Aires porque necesita 4 puntos cardinales y acá no hay este. Entonces, por eso es Buenos Aires, pero nunca se dice que es Buenos Aires. Pero es bien interesante esto, nuestra intelectualidad está puesta en París, así como la intelectualidad rusa también. Rusia es un país que está al este de Europa. Además, Francia, fíjense, que cuando Emile Zola escribe el Yo acuso, el subtítulo es el Manifiesto de los Intelectuales. Pero la misma Francia comienza a dedicarse a que eso no sea así. El primero que escribe una obra que se llama el Manifiesto, o que se llama La traición, la traición de Leclerc. ¿Sabe qué es Leclerc? ¿Viste que los curas usan Leclerc? No. Quiere decir que sabe leer y escribir, nada más que eso. Entonces vos veías un tipo en el siglo XVIII en la calle, lo veía de Leclerc y decía, me le escribo una carta a un pariente que tengo porque yo no sé escribir. De eso quedó esto. Entonces escribe pluma, quiere decir, en francés. La traición, Julien Benda escribe La traición de los intelectuales. Se tradujo así. El libro lo escribe en el 28. ¿No? Y este es el primer criterio que tiene en Francia la palabra. ¿Qué dice? Miren, señores, que sobre Europa está ondeando algo que es realmente terrible. Era claro, el movimiento, allá el fascismo había tenido la marcha supra-Roma, el Duce, y estaba gestándose lo que era el nacionalsocialismo alemán. Entonces, si ustedes no se están dando cuenta que acá hay algo que va contra la razón, es la gran crítica. Y la otra crítica que tiene, la va a escribir en el 56 Ramón Aron. Ramón Aron escribe El opio de los intelectuales. Cuando le dice, muchachos, ustedes hablan mucho del avance del socialismo y de ese socialismo, pero ustedes se fijaron lo que pasó en Rusia bajo Stalin. Como diciendo, acá no hay crítica. Y que yo sepa, dijeron, sí, crítica no hay intelectualidad. En el sentido más que kantiano del término, cuando el tipo dice crítica es no dar ninguna aseveración si previamente no se cerció de su